Cordial saludo, espero se encuentre muy bien. En el siguiente apartado vamos a ver las funciones de dos organelas muy importantes, como lo son mitocondria y cloroplastos. Empezaremos con la mitocondria. Cuando yo hablo de mitocondria, hago referencia a una organela que tiene este tipo de estructura. Tiene doble membrana en primer lugar, donde aquí estaría la membrana externa, membrana interna. En el espacio entre estas dos se encuentra lo que es el espacio intermembrana. Y yendo un poco más adentro está la matriz mitocondrial. En la matriz mitocondrial encontramos ribosomas y ADN mitocondrial. Tengan en cuenta esta estructura porque la vamos a necesitar en lo que es las rutas catabólicas que vamos a ver, porque vamos a hablar de glucólisis y de ciclo de Krebs. ¿Por qué? Porque la función en sí de esta organela es obtener energía en forma de ATP por medio de rutas catabólicas de las que esas que le mencioné en este caso. Y obtengo energía a partir de qué tipo de compuestos carbonados, como lo es, bien sea que sean de origen de carbohidratos, de lípidos, de el cetoácido, que es la parte de un aminoácido, es en sí obtener energía. Y para obtener energía lo hacen a través de un proceso llamado respiración celular. Vamos a verlo paso a paso. Les voy a explicar acá lo que sería, digamos, una ruta catabólica. Empezaremos con lo que es la glucólisis. Cuando yo hablo de lo que es glucólisis, entonces empezaría con lo que es glucosa. El proceso de glucólisis que ocurre en lo que es el citoplasma de una célula, es decir, yo aquí voy a tener, digamos, una célula como tal, aquí ingreso lo que es la glucosa. Este primer paso de lo que es la glucólisis va a ser más o menos por acá. Una glucosa que es de 6 carbonos se divide en dos. En alguna parte de la ruta catabólica que es la glucólisis se divide en dos, es decir, 3 carbonos hacia acá, 3 carbonos hacia acá, dando origen a lo que es piruvato. Piruvato por acá y piruvato por acá. Bien, en este proceso de glucólisis que ocurre en el citoplasma de la célula, de una célula eucariota, se va obteniendo energía. Por ejemplo, yo por aquí, en resumen de lo que es el proceso de glucólisis, yo voy a obtener ATP por acá, un ATP por acá y un ADH. Al igual que de este lado de acá, un ATP y un ADH. Bien, eso es lo que obtendría en lo que es glucólisis. 2 ATP, 2 NADH. Continuamos, digamos, lo que es esa ruta catabólica. Supongamos, a partir de ese piruvato, que en este caso tuve 2 piruvatos después de hacer glucólisis, el piruvato va a tener 3 rutas. Voy a colocarlo por acá como modo de resumen. Van a haber 2 rutas que son en ausencia de oxígeno, es decir, 0 oxígeno acá y aquí 0 oxígeno, y otra que va a ser en presencia de oxígeno. Es cuando yo digo que son rutas anaeróbicas en ausencia de oxígeno y una ruta aeróbica. Si yo me voy por lo que es una ruta, digamos, anaeróbica, yo puedo producir etanol o lactato, ácido láctico. Pero si yo me voy por una ruta aeróbica, yo voy a obtener lo que es acetil-CoA. Bien, ¿eso de qué depende? Pues de las condiciones en las que se encuentre esa célula. Supongamos que después de yo realizar el proceso de glucólisis y obtener 2 piruvatos, estoy en condiciones anóxicas, es decir, en ausencia de oxígeno, pues esa glucosa, digamos, al ser metabolizada, se va a transformar en lo que es lactato. Si se transforma en lo que es lactato, esos 2 piruvatos pues van a producir 2 moléculas de lactato, y al final, el producto final de lo que sería ese metabolismo de la glucosa va a producir lo que es 2 ATP y nada más, en forma de energía, 2 ATP. Similar como si se fuera por la parte de acá, produciría 2 etanol y en sí en forma de energía 2 ATP nada más. En términos energéticos estamos hablando. Pero si me voy por la ruta aeróbica quiere decir de que voy a utilizar una organela llamada mitocondria. Las mitocondrias solamente trabajan en presencia de oxígeno, es decir, por eso es que se llama proceso de respiración celular, porque hay presencia de oxígeno. Si hay presencia de oxígeno, listo, esos 2 piruvatos se van a transformar a lo que es acetil-CoA. Acetil-CoA por acá y acetil-CoA por acá. Bien,
En este proceso acetil-CoA yo voy produciendo, por ejemplo, moléculas potencialmente energéticas, que ya después vamos a ver qué es lo que pasa con ellas, tanto una por acá como en la parte de acá, una de H por acá y por acá. Bien, ¿por qué? Porque estoy en condiciones de oxígeno. Después de realizar, digamos, este proceso de acá, de pasar de piruvato a acetil-CoA, ahí se va a venir un ciclo muy famoso llamado el ciclo de Krebs. Bien, vamos a colocarlo por acá. Ese ciclo de Krebs lo vamos a colocar acá. Ya aquí sí lo voy a copiar, ciclo de Krebs. También tiene el mismo objetivo, es una ruta catabólica donde voy a obtener energía a partir de compuestos carbonados. En diferentes partes, digamos, de este ciclo voy obteniendo energía. Supongamos, por aquí obtengo un NAD, por aquí voy a tener otro NAD, por aquí obtengo un FAD, por aquí tengo un GTP, que es muy similar a lo que es un ATP, y por aquí obtengo finalmente otro NADH. Bien, lo mismo voy a tener en este ciclo acá. Es decir, por aquí un NADH, por acá otro NADH, por acá un FADH, un GTP por acá y un NADH por acá. Bien, recuerden, cuando yo en este caso tengo condiciones aeróbicas, quiere decir de que este paso que está sucediendo acá, esto, está sucediendo en qué organela, en la mitocondria, y más exclusivamente en donde, en la matriz mitocondrial, el espacio que yo les mencionaba por allá anteriormente. Ok, en términos energéticos vamos a ir contando qué es lo que se obtuvo aquí, más o menos. En glucólisis yo obtuve lo que es 2 ATP, que son los dos de acá, este de acá y este de acá, y 2 NADH. 2 ATP, 2 NADH. Bien. En el paso de piruvato a acetil-CoA, ¿qué fue lo que obtuve? 2 NADH, el de acá y el de acá. 2 NADH. Y en lo que es ciclo de Krebs, ¿qué obtuve en sí sumando lo de los dos ciclos? En NADH se obtuve 1, 2, 3. Por cada ciclo de Krebs yo produzco 3 NADH. Y como en este caso fueron 2 ciclos, entonces serían 6 NADH. El caso de FADH, un FADH por acá, otro por acá, 2 FADH por ser 2 ciclos de Krebs. Y en el caso del GTP, que recuerden es una molécula muy similar a un ATP, de hecho lo vamos a colocar directamente como ATP, fueron 2, un GTP por acá y el otro por allá, 2 ATP. Lo que los diferencia es la base nitrogenada, uno es guanina y la otra es adenosina, o sea adenina. Bien, estas moléculas de acá, por ejemplo, ATP, ya son moléculas energéticas, es decir, ya las puedo utilizar para, digamos, utilizar energía y potenciarla en forma de lo que sea movimiento y cualquier función fisiológica. Pero estas moléculas de acá, estas otras moléculas, son potencialmente energéticas. La idea es de que las podamos convertir en estas moléculas de acá. Las podemos convertir en moléculas como el ATP. ¿Cómo se hace eso? Pues hay un proceso que se llama fosforilación oxidativa o cadena transportadora de electrones. Es decir, donde todos los NAD y los FADH van a ir a algo que se llama cadena transportadora de electrones, que está en esta parte de acá. Por aquí tenemos lo que es la matriz. Tenemos, por ejemplo, por acá complejos proteicos. Aquí proteínas transmembrana. Tengo una proteína por acá, otra proteína por acá, otra por acá y por acá otra proteína. Bien, ¿cuál es la idea de esto? Que de hecho más bien se les voy a mostrar una imagen que creo que es un poco más detallada de lo que les voy a dibujar acá. Esta ya se la resumo ahora, ya les voy a explicar qué significaba esta. Esto es lo que quería mostrarles en el esquema anterior. Miren que tenemos acá matriz mitocondrial, espacio intermembrana, membrana externa, membrana interna, porque recuerden que la mitocondria tiene doble membrana, y tenemos complejos
intermembrana, es decir, el complejo 1, por ejemplo, el 3, el 4 y el ATP ASA, lo que hacen es que son complejos transmembrana, es decir, pueden pasar de lo que es matriz mitocondrial al espacio intermembrana. Pero el complejo número 2 es intermembrana. Bien, tengan en cuenta eso. Pasamos a lo que es, bueno, antes de pasar a la otra parte, recuerden, todo lo que sea NADH y FADH tiene que ser convertido a ATP. Y para ser convertidos a ATP tienen que pasar por cadena transportadora de electrones, que es esto que está acá. Los NADH ingresan por complejo número 1. Todos los NADH ingresan por complejo número 1. Y todos los FADH ingresan por complejo número 2. Bien. Teniendo en cuenta eso, vamos a pasar de nuevo aquí a esta parte de la presentación. Voy a borrar esta parte de acá. Y tenemos de que todos los NADH, listo, ingresan por acá. ¿Qué es lo que hacen los NADH? Los NADH como tal donan electrones, es decir, cargas negativas. Y terminan de esta forma, como NAD+. Al donar electrones, ¿qué es lo que hace? Aquí tengo, digamos, alta concentración de H+. Bien. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Que al haber cargas negativas en la parte de acá, atraen las cargas positivas, las H+ que están acá. Estas H+, pues al verse atraídas, lo que hacen es de que en ese primer complejo se bombeen 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana, esta parte que está acá. Los electrones van a seguir digamos, su tránsito con ayuda de diferentes transportadores, estos que están, digamos, por acá. Eso no los voy a mencionar en este caso para no profundizar tanto. Pero la idea es de que esos electrones, al ser transportados, pasan de nuevo a lo que es acá el complejo número 3 en este caso, y vuelven a bombear otros 4H+, porque estos electrones con carga negativa traerán otros de carga positiva desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Continúan en la parte de acá con transportadores, y en este último complejo de acá lo que hacen es bombear otros 4H+. Bien, el objetivo es que aumentar el gradiente electroquímico de protones en el espacio intermembrana y que haya menor concentración de protones en lo que es la matriz mitocondrial. Por ejemplo, si vemos en lo que es el NADH acá, el NADH, por un solo NADH que ingresó acá en la transportadora de electrones, miren todo lo que hizo. Hizo bombear en este caso 10 protones, 10H+. 10H+, que finalmente lo que van a hacer es que van a este último complejo, este ATP-ASA, que lo que hace es, por cada 4H+ que pasen, hacen de que un ADP se una, a un fosfato inorgánico, formando ATP. Recuerden acá, por cada 4H+ que pasen por acá, un ADP se une a un fosfato inorgánico y forma un ATP. Si ustedes hacen el cálculo, por ejemplo, ya sabemos que por cada 4H+ que pasan por acá, se produce un ATP. Bien. Vemos que este NADH hizo que se bombeara en total 10H+. Entonces, por lo tanto, un ADH, ¿cuántos ATPs en este caso va a producir? Si hizo bombear 10, entonces por 4 ya tenemos un ATP, otros 4 que son los de acá serían 2 ATP, y 2 de acá serían 2 ATP y medio. Bien, 2.5 ATPs en el caso de un NADH. Pero también deben ingresar en lo que es cadena transportadora de electrones otros transportadores de electrones como los FADH. Entonces un FADH, por ejemplo, el FADH ingresa por el complejo número 2, este de acá. Lo mismo, lo que hace es donar electrones, que era como FAD+, algo así como esto. Y esos electrones lo que hacen es que pasarían directamente a lo que es el complejo número 3. Aquí no se devuelven al complejo número 1, sino directamente al complejo número 3. Y hace exactamente lo mismo, hace bombear en este caso 4 protones desde la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembrana. Ahí tendría 4, siguen el rumbo de estos electrones, bien, y pasarían lo que es otros 2 protones. En total, un FADH hizo pasar 6H+. 6H+ que van a pasar por este último complejo de acá, formando lo que es ATP. Por lo tanto, por cada FADH que yo ingrese a lo que es cadena transportadora de electrones, ¿cuántos ATP voy a producir? Por cada 4 que pasen por acá, listo, un ATP. Entonces tengo un ATP por acá,
por parte de este, más estos dos de acá, 1.5 ATPs. Esto es lo que se produce realmente por cada DH y por cada faz DH, pero en muchos casos pues los aproximan a 3 ATP y aquí en este caso a 2 ATP, que de hecho lo vamos a trabajar de esta forma. Bien, esa es la forma básica en cómo esas moléculas potencialmente energéticas que yo les mencionaba de acá, los NADH y los FADH, producen energía en forma ATP. Recuerden, ingresan acá a transportar electrones, lo que hacen es donar electrones para que haya un cambio en el gradiente electroquímico y haya mayor concentración de protones en el espacio intermembrana que van a pasar directamente por el complejo ATP-ASA para que el ADP sea un fosfato inorgánico y forme ATP por cada 4H más que pasen por acá. Hagamos un cálculo acá. Por ejemplo, 2 ATP, sabemos que esto ya como tal son 2 ATP. Entonces, 2 que van acá. En el caso de los dos NADH, sabemos que por cada NADH se producen 3 ATP. Entonces, 2 por 3 serían ¿cuánto? 6 ATP. Otros 2, 2 por 3, 6. Este acá, 6. Por cada NADH se producen 3, 6 por 3, 18. Bien. En el caso del FADH, los FADH producen es 2 ATP, entonces 2 por 2, 4. Y aquí ya estos son ATP, entonces 2. Aquí sumamos todo esto, esto aproximadamente va a darnos 38. Bien, lo pueden sumar acá. 12. 16, 17, 18, 19, 20. 20 más 18, 38. Y así. Esos serían 38 ATPs. Que ustedes en muchas ocasiones en literatura lo pueden encontrar como entre 36 y 38 ATPs, o en algunos casos lo encuentran como 32, 34 ATPs. Este acá lo encuentran cuando cuando se hace el cálculo, no como que cada NADH produzca 3, sino que produce en realidad 2.5. Entonces ahí cambiaría obviamente el cálculo de ATPs. Bien. ¿Qué es lo que más o menos yo trato de esquematizarles en la parte de acá? ¿Dónde? Iremos a ver esta ruta de acá. Tenemos la glucosa que por medio de la glucólisis dada en el citoplasma produce 2 piruvatos. Los 2 piruvatos pueden tener diferentes rutas, 3 rutas en realidad, donde 2 son de tipo anaeróbica, donde se producirían lactato y en la otra se produciría etanol, y que finalmente solamente produciría 2 ATP en términos energéticos. 2 ATP, 2 ATP en las rutas anaeróbicas. Pero cuando me voy por una ruta aeróbica, esa ruta aeróbica requiere oxígeno, y cuando requiere oxígeno pues ya voy a ingresar a lo que es mitocondria, esta que está acá, y es decir, esos 2 piruvatos se van a convertir a 2 acetil-CoA. En este paso de acá se producen 2 NADH. Cuando ingresa a lo que es, cuando ya se convierte en lo que es 2 acetil-CoA, ahí sí comienza lo que es el ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs yo voy a producir en total ¿cuánto? 6 NADH, 2 FADH, 2 ATP. Esto que está acá y que es lo que le resumía en el otro lado. Estos 6 NADH, estos 2 FADH tienen que ingresar a lo que es cadena transportadora de electrones. Recuerden, los 6 NADH van a ingresar por el complejo número 1, hacen digamos, el cambio de lo que es ese gradiente electroquímico. Y este de acá, por ejemplo, los 2 FADH ingresan por el complejo número 2, el que está acá. Bien, el objetivo es de que a lo último este complejo enzimático acá, el ATP sintasa, cada fosfato inorgánico lo va a unir con un ADP y producen lo que es un ATP. En el paso de todo esto, vemos que se va a producir en total 36, 38 ATPs. Bien, y en algunos pasos, principalmente cuando se obtenía en ADH, se va a obtener lo que es, digamos, CO2, y en algunas partes de lo que es ciclo de Krebs se obtiene lo que es agua. En estas rutas catabólicas, en algunas partes de ese ciclo de Krebs se obtiene estas dos moléculas que están acá. Finalmente les voy a explicar qué era lo que pasaba con los electrones que iban pasando de un complejo a otro, porque la idea es de que esta cadena transportadora de electrones no vaya a quedar cargada negativamente con esos electrones. Va a haber una molécula que lo reciba. Se los voy a mostrar acá. Estos electrones de acá, que en realidad son, acá se borró, 2 electrones, los va a recibir una molécula que es el oxígeno. El oxígeno, que en realidad es media molécula de oxígeno la que los va a recibir. Esa molécula de oxígeno, una vez ya recibe esos 2 electrones, puede recibir 2 protones H+ de acá. Al recibir 2 protones H+, va a formar agua. Esa molécula de agua pues va a ser una molécula mucho más estable en este sistema y hace de que esto no quede cargado
de forma negativa. Bien, entonces vean de que el oxígeno funciona más, es como un receptor de electrones de lo que es la cadena transportadora de electrones. No es una molécula que vaya a actuar en otro sistema por ahí, digámoslo por aparte. Simplemente respiramos es por el hecho de que necesitamos un compuesto, de que reciba los electrones que son, digamos, transportados por los diferentes complejos de la cadena transportadora de electrones. Bien, continuamos acá en la presentación. Este era como tal el resumen que les había mencionado. La mitocondria es una organela que está presente en células eucariotas, bien sea célula animal o vegetal. Ya sabemos que la célula animal, en este caso, la utiliza como un proceso de tipo catabólico para obtener energía por medio de la glucólisis, ciclo de Krebs. Lo mismo sería con la célula vegetal, por ejemplo, parte de la glucosa que ella produzca en fotosíntesis, y ya vamos a ver cómo es que la producen. Una parte de esas la utiliza, supongamos, cuando no está haciendo ese proceso de fotosíntesis o cuando está en un proceso de estrés. Bien, pero la idea es de que la planta como tal no utilice toda su glucosa en ese proceso catabólico, sino de que antes produzca glucosa y la almacene en forma de almidón para poder proveernos de alimento. Bien. Tenemos la siguiente organela, cloroplasto. Vamos a observar primero su estructura. Tiene membrana externa, membrana interna, espacio intermembranoso. En la parte de acá tenemos tilacoides, cada una de estas de acá son tilacoides, y el conjunto de tilacoides forma lo que es una grana. Fuera de los tilacoides está lo que es el estroma. Tengan en cuenta esos sitios porque los vamos a utilizar para entender muy bien el proceso de fotosíntesis. Bien. Adicional de lo que es el estroma acá, tiene también su propio ADN y ribosomas. Entonces no solamente hay ADN en el núcleo, ya hemos visto que hay ADN mitocondrial y ADN en cloroplastos. En sí, la función del cloroplasto, ¿cuál es? Cumple diferentes funciones, pero lo vamos a tratar de que su función principal va a ser producir compuestos orgánicos, como por ejemplo la glucosa. Bien. El proceso de fotosíntesis se divide en dos fases. Fase lumínica, que ocurre en el tilacoide, recuerden esa parte, y fase oscura, que ocurre en el estroma. Para la fase lumínica, que es la primera que vamos a ver, ¿qué necesitamos como tal? Necesitamos el tilacoide. Necesitamos otra cosa que es luz solar y agua, esta que está acá. Bien, el objetivo, miren que esto realmente se parece mucho a lo que es una cadena transportadora de electrones que vimos anteriormente, donde el objetivo es aumentar el gradiente electroquímico de un lado para que esa cantidad de H más después pasen hacia el otro y produzcan ATP. En esta parte de acá, esta cadena transportadora de electrones, no hay compuestos como los NADH y los FADH que se vayan, digamos, a incorporar en algunos de esos complejos. No, aquí funciona un poquito diferente y es de la siguiente forma. Tengo en la parte de acá una cadena transportadora de electrones que hace parte de la fase luminosa de la fotosíntesis. El objetivo es ¿cuál? Aumentar las concentraciones de H+ en el espacio tilacoidal. ¿Y cómo se hace esto? Primero que todo, vayamos viendo de que a diferencia de la cadena transportadora de electrones de la respiración celular, aquí no es que ingresen NADH y FADH, no. Aquí tengo como tal centros de reacción. Centros de reacción como lo que es el fotosistema P680 y el fotosistema P700, que lo que hacen es de que esos van a recibir luz solar. ¿Y por qué reciben luz solar? Porque tienen un pigmento llamado clorofila, que al recibir ese pigmento lo que hacen es de que pierden electrones. Entonces, por ejemplo, este de acá, al recibir fotones de lo que es la luz solar, pierde electrones. Esos electrones, ¿qué es lo que hacen? Van a ser transferidos, por ejemplo, a lo que es esta molécula de acá finalmente, el NADP, que se va a reducir en NADPH. Es decir, aquí esto es como tal una molécula energética que se produce por parte del fotosistema P700. Bien, al perder digamos, dos electrones, hace de que quede desbalanceado. Por lo tanto, debe tener dos electrones ¿de quién? De este fotosistema de acá. Este fotosistema de acá también lo que hace es de que al recibir los dos fotones provenientes de la luz solar, pierde dos electrones. Esos dos electrones lo que hacen es de que pasan por diferentes complejos transportadores y en su paso, por ejemplo, en esta parte de acá, hacen pasar, como son de carga negativa, hacen pasar cargas H+ hacia lo que es el espacio tilacoidal. Bien, esos electrones van a seguir su camino por acá hasta llegar al fotosistema P700, quien es el que lo recibe para quedar estable.
Pero en este caso tenemos ya el fotosistema 680 de que le hacen falta 2 electrones. ¿De dónde va a obtener esos 2 electrones? De una molécula de agua. Esa molécula de agua, ¿qué es lo que hace? Va a sufrir lo que es un proceso de hidrólisis, o se llama fotólisis del agua como tal. Cuando yo rompo esta molécula de agua, ¿qué es lo que produzco? Produzco oxígeno. De ahí proviene el oxígeno, que es el que nosotros respiramos. Y adicional, esos dos hidrógenos de acá, los dos hidrógenos de acá, van a perder 2 electrones. Estos 2 electrones que están acá para poder compensar el sistema P680. Y esos 2 hidrógenos van a quedar, en este caso, con cargas positivas. De ahí que ya saben cómo es que se aumenta la concentración de H+ en el espacio tilacoidal, por parte de la fotólisis del agua y por parte de los electrones que fueron pasando en esta parte de acá y fueron pasando H+ desde el estroma hacia lo que es el espacio tilacoidal. Bien, vamos obteniendo diferentes moléculas energéticas, esta molécula de acá que ya les había mencionado, y recuerden que al aumentar el gradiente electroquímico en lo que es el espacio tilacoidal, finalmente estos van a pasar por este último complejo transmembrana, donde por cada 4 H+ que pasen por este complejo de acá, un ADP se une a fosfato inorgánico y produce ATP. Recuerden que lo que necesito en fase luminosa, necesito luz solar, agua y los diferentes fotosistemas que se ven acá. ¿Para producir qué? ¿Qué se produce en fase luminosa en la fotosíntesis? Se produce oxígeno y se producen las moléculas energéticas de acá, el NADPH reducido y el ATP. Bien, continuamos con lo que sería la próxima fase. Quiero que volvamos acá un poco en la presentación. Bien, la siguiente fase, que es la fase oscura de la fotosíntesis, ocurre en el estroma. Y en el estroma ocurre un ciclo que se llama el ciclo de Calvin o ciclo C3. El objetivo como tal acá es ¿cuál? Que a partir de las moléculas, esas moléculas que yo obtuve en lo que es la fase luminosa, las voy a utilizar en el ciclo de Calvin. ¿Para qué? Para que en conjunto con otras moléculas que voy a recibir, que es el CO2 que fijan las plantas como tal, que son 6 moléculas, voy a obtener finalmente glucosa, que es esta que está acá. Bien, eso más o menos ocurre en un ciclo que les voy a mostrar por acá. Vamos a esperar a que pase un poco la presentación. Ese es el ciclo de Calvin que quería mostrarles, no lo voy a explicar tanto a detalle, pero sí quiero que vayan viendo de que, por ejemplo, la fijación del CO2 está en la parte de acá, por parte de una enzima llamada Rubisco, esa sí de pronto se las pueden preguntar, una enzima llamada Rubisco, donde a partir de lo que ribulusa 1,5 bifosfato, hay una enzima llamada Rubisco que fija las 6 moléculas de dióxido de carbono acá. Va a pasar por diferentes otros sustratos que se van obteniendo, 12-fosfoglicerato y diferentes rutas de acá donde vamos a ir utilizando lo que obtuve en fase lumínica, los ATP, los NADH, todos los que fui obteniendo en fase luminosa los voy utilizando en fase oscura de la fotosíntesis. Y más o menos en la parte de acá, en esta parte, ahí es donde se obtiene lo que sería la glucosa. ¿Por qué? Porque a partir de 12 gliceraldehídos 3-fosfato voy a sacar una parte de estos de acá para obtener lo que es la glucosa. Esto como tal de acá es un proceso de tipo anabólico. Anabólico porque estoy construyendo una molécula como tal, que sería la glucosa. Bien. Les voy a explicar la fotosíntesis con otro tipo de esquemas, que realmente tienen el mismo significado de lo que hemos visto. Recuerden, este como tal es el cloroplasto, todo esto que está acá. Para lo que es fase luminosa requiero luz solar, que es la que ingresa acá, e ingresa agua. Agua para lo que es la fotólisis del agua, donde todas estas reacciones se ocurren en el tilacoide. Y el producto como tal de esto es ¿qué? El oxígeno, que es el que está acá, y moléculas energéticas, como el ATP y el NADPH reducido. Bien, esto que se produjo acá en fase luminosa ingresa a lo que es ciclo C3, el ciclo de Calvin. En el ciclo de Calvin, adicional de estos dos que necesito, ¿qué es lo que pasa? Necesito también dióxido de carbono, que es el que ingresa en la parte de acá. Y se produce finalmente ¿qué? Glucosa. Esas moléculas que iban ingresando acá tienen que volver a su estado, digamos, de ADP para que puedan volver a recibir, digamos, otro fosfato y esta molécula acá oxidada para que vuelva a quedar reducida. Bien, lo mismo pasa en este esquema acá. Fase luminosa que necesito luz solar y agua para que esto acá genere como producto oxígeno. ¿Y qué otro producto generamos en fase luminosa? Este NADH reducido y ATP, que pasarán a lo que es fase oscura. En fase oscura, ¿qué necesito? Necesito CO2 y produzco glúcidos como la glucosa. Voy a realizarles adicional otro esquema que realmente les puede ser de utilidad,
como digamos este que les voy a dibujar a continuación, donde tengo por acá una organela, en este caso un cloroplasto con sus tilacoides, esta parte que está acá, bien, y en la parte de acá abajo voy a dibujar la otra organela para realizar un proceso, digamos, simbiótico, que es lo que realmente ocurre acá, bien. En lo que es la fotosíntesis, ¿qué es como tal lo que yo requiero para realizar fotosíntesis? Necesito como tal algo que ingresa en esta forma, que ya sabemos que es luz. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos agua y CO2. ¿Cuántas moléculas de CO2? 6. Y de agua también necesito 6 moléculas de agua. ¿Qué se produce en lo que es la fotosíntesis? Se produce glucosa y se produce oxígeno. ¿Cuántas moléculas de oxígeno? 6 moléculas de oxígeno y una sola molécula de glucosa. Esta molécula de glucosa ingresa a lo que es ¿qué? Cuando yo hago respiración celular, ¿qué es lo que hago? A partir de la glucosa, que realiza glucólisis, ciclo de Krebs, y utilizando a su vez oxígeno por ser un proceso aeróbico, produce entre 36 y 38 ATPs por ser una mitocondria. Y la mitocondria que genera como, digamos, desecho, CO2 y agua. Bien, miren que es un proceso como tal simbiótico, mientras que de acá es un proceso de tipo anabólico, esta parte de acá es un proceso de tipo catabólico. Es más o menos también lo que se les muestra en la siguiente ecuación que les muestro acá. Véanlo acá. Esa es como tal una reacción donde están los sustratos, los productos. Yo en el sentido acá de reactivos a productos, si lo que yo tengo de reactivos es 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de agua, quiere decir de que eso es lo que yo utilizo para formar ¿qué? Glucosa y oxígeno, es decir, el proceso de fotosíntesis, el que está acá, donde utiliza luz solar. Pero si en el caso yo voy en el otro sentido, donde necesito glucosa y oxígeno, ¿qué es lo que va a producir acá? Agua, dióxido de carbono. Estaré hablando de lo que es respiración celular y donde utilizo, en este caso, ya la organela, que es la mitocondria. Eso sería todo lo que tenía para mostrarles en el caso de esos dos organelas, mitocondria, cloroplastos. Muchas gracias.